Bienvenidos, sembradores. Soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida. On today's program, I want to discuss the historical background behind the upcoming celebration of Thanksgiving. Para el programa de hoy me gustaría hablar acerca del trasfondo histórico de la celebración que ya casi está aquí de Thanksgiving o Día de Acción de Gracias. I have been thinking about the death of my mother, who years ago passed away close to Thanksgiving. Y sabe que esto me hace recordar mucho de mi mamá, quien falleció ya hace varios años, pero cerca de las fechas del Día de Acción de Gracias. As a small boy, my mom introduced me to Jesus. Mi mamá fue quien me habló de Dios y del Señor Jesús siendo yo niño, y durante toda mi vida ella siempre oraba por mí. And she persistently prayed for me throughout my life. Toda mi vida ella persistentemente oraba por mí. I honor her for giving me a strong spiritual heritage. Le estoy muy agradecido y la honro por mi fuerte herencia espiritual que me dejó. My mom had unshakable faith. Y es que la fe de mi mamá era muy firme. She believed with all her heart in the Bible when it spoke about eternal rewards. Ella creía de todo corazón en la Biblia y en las promesas de la vida eterna. At her home, she would work hard growing plants to sell to customers. Me acuerdo que en su casa trabajaba duro creciendo plantas que luego vendía a sus clientes. And she would take the money she made from selling these plants and sow seeds into Radio Nueva Vida as a sembradora. Y fíjese que ella tomaba ese dinero que ganaba vendiendo sus plantitas y plantaba sus semillas en Radio Nueva Vida como sembradora. She will be the recipient of God's blessing in eternity because of her faithfulness here on earth. Así es que yo sé que ella va a recibir las bendiciones de Dios en la eternidad por su fidelidad aquí en la tierra. Her death reminds me of how important it is to prepare people for our eternal life. Y el fallecimiento de mi mamá me recuerda de la importancia de preparar a las personas para el futuro en la eternidad. Which is the reason Radio Nueva Vida exists. Y esa es justamente la razón por la que Radio Nueva Vida existe. Thank you, Sembradores, for preparing people for eternity. Así es que le doy gracias, sembradores, por ayudarnos a preparar a las personas para la eternidad. Your every seed, no matter what the size, is growing. Y es que cada una de sus semillas, sin importar el tamaño, están creciendo. I'm sure my mom is excited in heaven to see how God has multiplied her humbled seeds. Yo estoy muy seguro de que mi mamá en el cielo está contenta de ver cómo Dios multiplicó sus humildes semillas. When she was sowing, there was only one Radio Nueva Vida station. Y es que en los tiempos cuando ella era sembradora, solo había una estación de Radio Nueva Vida. What a magnificent harvest God has released. Y ahora vemos qué grandiosa cosecha nos está dando el Señor. Sembradores, I thank God for your love, eternal wisdom, and faithfulness. Así es que, sembradores, le doy gracias a Dios por su amor, sabiduría eterna y fidelidad de cada uno de ustedes. May God richly bless you this Thanksgiving season. Que Dios les bendiga ricamente esta temporada de Acción de Gracias. Now, let's reflect on the history of Thanksgiving. Ahora, ¿qué les parece si reflexionamos un poco en el trasfondo histórico del Día de Acción de Gracias? A pilgrim is someone who travels to another location. Para empezar, pensemos cómo le llamamos peregrino a alguien que viaja de un lugar a otro. Today, many of you listening have traveled to America. Y así muchos de ustedes escuchando quizá hayan viajado de otros lados para llegar aquí a los Estados Unidos. Just like the first pilgrims did in the year 1620. Así como les tocó viajar a los peregrinos en aquel entonces de 1620. The pilgrims who celebrated the first Thanksgiving in America were fleeing religious persecution in their country of England. Y mire que los peregrinos que celebraron el primer Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos estaban huyendo de la persecución religiosa en su país, Inglaterra. The pilgrims were strong Christians who were persecuted by the king and the Church of England. Los peregrinos eran cristianos fervientes que fueron perseguidos por el rey de la Iglesia de Inglaterra. They were called separatists. De hecho, a ellos los llamaban separatistas. Because they wanted to separate themselves from the corruption in the Church of England. Y es que justamente ellos se querían separar de la Iglesia de Inglaterra por tanta corrupción. They used the verse in 2 Corinthians which says, De hecho, usaban un versículo en 2 de Corintios que nos dice, salgan de en medio de ellos y apártense. The pilgrims thought religious authority should be grounded solely in the Bible.
Y es que los peregrinos tenían la firme convicción de que la autoridad solo debía fundarse en la Biblia. not by man-made religious rules and laws. Nada de reglas o leyes humanas. In 1608, the Pilgrims left England to live in Holland that offered them religious freedom. Ya para el año de 1608, los peregrinos salieron de Inglaterra y se mudaron a Holanda, en donde gozaban de libertad religiosa. But after a few years, their children were speaking Dutch and had become attached to the Dutch ways of life, which worried the Pilgrims. Pero después de algunos años, los hijos de los peregrinos comenzaron a hablar en holandés y se estaban acostumbrando a las tradiciones de Holanda. Así es que los peregrinos causó preocupación en ellos. So they decided to leave Holland and go to the New World in America. Por eso tomaron la decisión de salir de Holanda e irse a lo que llamaban el Nuevo Mundo en América. Where the Pilgrims became the spiritual ancestors of all Americans. Es aquí donde los peregrinos básicamente se convierten en los ancestros espirituales de todos los americanos. Their trip to America was financed by a group of investors in England. Su viaje a las Américas fue patrocinado por un grupo de inversionistas en Inglaterra. Because they didn't have much money, the Pilgrims were given the trip and supplies in exchange for working for the investors for 7 years. Y es que como no tenían mucho dinero, a los peregrinos les dieron el viaje y los víveres necesarios a cambio de que trabajaran para los inversionistas por 7 años. On September 6, 1620, the Pilgrims set sail for America on a ship called the Mayflower. Y fue el 6 de septiembre de 1620 que los peregrinos zarparon en rumbo de las Américas en un barco llamado el Mayflower. There were 102 passengers. Allí iban 102 pasajeros. The Mayflower was small, only 90 feet long and 25 feet wide. Pero pensemos un momento cómo el Mayflower era un barco muy pequeño de tan solo 90 pies de largo y 25 de ancho. The trip was cold and damp and took 66 days. Este viaje era frío, húmedo y les tomaría 66 días. Since there was a danger of fire on the wooden ship, the food had to be eaten cold. Y como corrían el riesgo de incendio porque era un barco de madera, tenían que comérselo todo frío. There were many storms which shook the ship violently and forced everyone to stay beneath the deck in cramped quarters. Fue que pasaron también varias tormentas que sacudían el barco violentamente, forzando a que todos los pasajeros se quedaran bajo cubierta en espacios bastante apretados donde los mareos eran un problema constante. Seasickness was a constant problem. Todo el viaje se la pasaban mareados prácticamente. Finally, after more than 2 months out at sea, they found land on November 11th. Fue por fin luego de 2 meses al mar abierto que encontraron tierra firme el 11 de noviembre. They got off the ship to walk around and do their laundry, Salieron del barco para caminar un poquito y lavar su ropa. but they still had to live in the cramped quarters on the ship until they could find a good place to build their colony. Pero todavía tuvieron que seguir viviendo en el barco todos apretados hasta que pudieran encontrar algún lugar para construir su colonia. On December 15th, 1620, they landed at Plymouth Harbor in what is today the state of Massachusetts. Fue el 15 de diciembre de 1620 que llegaron al puerto de Plymouth, en donde ahora conocemos como el estado de Massachusetts. While the men were taking things ashore, the women had to live for 2 more months on the crowded Mayflower. Los hombres comenzaron a llevar el cargamento a tierra, mientras las mujeres se tenían que quedar viviendo todas apretadas en el Mayflower todavía. One pilgrim woman fell off the ship and died in the cold water. Una de las mujeres peregrinas cayó del barco y murió en las aguas tan heladas. Sickness swept through the pilgrims that first winter. Y luego las enfermedades arrasaron con los peregrinos ese primer invierno. Of the 102 pilgrims who left England, less than 50 survived the first winter. De esos 102 pasajeros peregrinos que salieron de Inglaterra, solo sobrevivieron menos de 50 ese primer invierno. Of 15 women, only 3 survived. De las 50 mujeres que iban, de las 15 mujeres que iban, solo 3 sobrevivieron. At times, the pilgrims left alive were so weak from sickness they couldn't even bury their dead.
Hubieron ocasiones que los peregrinos que estaban vivos estaban tan débiles y enfermos que no podían ni siquiera sepultar a sus muertos. They buried them at night because they didn't want the Indians to see how weak they were. Cuando los sepultaban lo hacían por las noches, porque no querían que los nativos se dieran cuenta de los débiles que estaban. This was a terrible time of sleet, snow, and sickness. Esta era una temporada terrible de lluvia helada, nevadas y enfermedades. In March 1621, 2 Indians walked into the Plymouth settlement. That's different than my script. In March 1621, 2 Indians walked into the Plymouth settlement. En marzo de 1621, 2 de los nativos entraron a su colonia. The pilgrims were frightened until one Indian called out, Los peregrinos estaban muy atemorizados hasta que uno de los nativos les gritó, "Welcome", o sea, bienvenidos, pero en inglés. The Indian speaking English was named Squanto. Este nativo que hablaba inglés se llamaba Squanto, God used Squanto to help the pilgrims. y Dios usó a Squanto para ayudar a los peregrinos. It was said that the pilgrims probably wouldn't have survived without Squanto's help. Y se dice que los peregrinos quizá no habrían sobrevivido sin la ayuda de Squanto. Squanto lived with the pilgrims and taught them how to tap maple tree for sap. Fue así que Squanto se fue a vivir con los peregrinos y les enseñó cómo extraer la savia de los árboles. He taught them which plants were poisonous and which were good for medicine. Les enseñó cuáles plantas eran venenosas y cuáles eran medicinales. He taught them how to plant Indian corn and many other life-saving things. Les enseñó cómo plantar el maíz nativo y muchos otros consejos que les salvaron la vida. As a boy, Squanto had been kidnapped from his Indian village by explorers. Y es que durante su niñez, un grupo de exploradores secuestró a Squanto de su aldea. He was sold into slavery in Spain, but Christians bought him, cared for him, and taught him their faith. Lo fueron a vender como esclavo hasta España, pero un grupo de personas cristianas religiosas lo libertaron y lo cuidaron y le enseñaron de la fe cristiana. Eventually, he was taken to England, where he learned English. Fue con el tiempo que se lo llevaron a Inglaterra, donde también aprendió inglés. Squanto longed to go back to his village, and years later, he was able to return. Pero Squanto añoraba poder regresar a su aldea hasta que varios años después pudo regresar. But when he came to his village, all the homes were empty. Lamentablemente, cuando llegó a su aldea, no había nadie en ninguna de las casas. And there were many graves outside the village. Y miró que había muchas tumbas a las afueras de su aldea. A friend from a neighboring Indian tribe told him that a disease had struck Squanto's people, and in 1 week they had all died. Uno amigo de su tribu vecina le dijo que había caído una terrible enfermedad y que arrasó con toda la gente de Squanto y que en una sola semana todos habían fallecido. Squanto's grief overwhelmed him. El dolor de Squanto era abrumador. For weeks he wandered the forests in sadness. Durante varias semanas vagabundeaba el bosque sumergido en la tristeza. And during this time the pilgrims came on the Mayflower. Y justamente fue en esos tiempos que llegaron los peregrinos en el Mayflower. In time, Squanto decided to visit the pilgrims. Ya con el tiempo, Squanto decidió ir a visitarlos. That's when the pilgrims heard Squanto speak to them in English. Fue en esos tiempos cuando los peregrinos se dieron cuenta que Squanto hablaba inglés. Many of the pilgrims had already died from disease and winter's bitter cold. Para ese entonces varios de los peregrinos ya habían fallecido a causa de las enfermedades y el amargo frío del invierno. There was little food, Tenían pocos alimentos, yet they weren't giving up. pero no se estaban dando por vencidos. Squanto thought of his old village battle with death. Y en esta situación, Squanto reflexionó en lo que su propia aldea había sufrido en su lucha contra la muerte. And he said, Y tomó la decisión y les dijo, me voy a quedar con ustedes. Este es mi hogar y ustedes son mi aldea. Ahora ustedes son mi gente. Squanto turned to the leaders and he asked, Squanto volteó a ver a los líderes de la aldea y les preguntó, ¿me puedo quedar aquí con ustedes? Yo les puedo ayudar. Yo sé dónde podemos conseguir comida en el bosque. and the pilgrim said,
a lo que los peregrinos dijeron y respondieron, sí, sí, por favor, quédate. Squanto did much to help the pilgrims. Y Squanto ayudó muchísimo a los peregrinos. He led them to streams with fish and showed the pilgrims how to hunt for food in the forest. Les enseñó en qué parte de los ríos podrían encontrar peces y les enseñó a cazar en el bosque para conseguir alimento. He showed the children what berries they could pick for their families. A los niños les enseñaba cuáles bayas silvestres podrían piscar para comer con sus familias. 20 acres of corn grew tall after Squanto showed the pilgrims how to plant fish with the native corn seeds. En total se plantaron como 20 acres de maíz que crecieron grandes y fuertes, ya que Squanto les enseñó a plantar las semillas del maíz nativo junto con un poco de carne de pescado. The dead fish would fertilize the corn to help it grow. Y vieron cómo la carne de pescado fertilizaba el maíz y le ayudaba a crecer. The harvest in October was successful, and the pilgrims found themselves with enough food to put away for the winter. Ya para octubre tuvieron una grandiosa cosecha y los peregrinos tenían suficientes alimentos para sobrevivir el invierno. The pilgrims had much to thank God for. Los peregrinos tenían mucho por lo cual estar agradecidos. They had built homes in the wilderness. Habían podido construir sus hogares en medio de la naturaleza. They had raised enough crops to keep them alive during the long coming winter. Habían plantado suficientes sembradíos para mantenerlos alimentados durante el largo invierno. And they were at peace with their Indian neighbors. Y estaban en paz con sus vecinos nativos americanos. It was a time to give thanks to God. Era tiempo de darle gracias a Dios. And the leader of the pilgrims wrote these words. El líder de los peregrinos escribió estas palabras. El consejo ha establecido un día solemne de acción de gracias y alabanza a Dios por su bondad y favor. Que el Señor nos mire como un pueblo que ofrece alabanza y lo glorifica, para que, siendo convencidos por las misericordias de Dios, todos podamos ofrecer nuestros cuerpos y almas como un servicio vivo y aceptable ante Dios por medio de Jesucristo. The very first Thanksgiving was 3 days set aside to offer praise and gratitude to Jesus Christ. Ese primer día de acción de gracias consistía en apartar 3 días para glorificar y dar gracias al Señor Jesucristo. The pilgrims invited other Indians to join them. Los peregrinos invitaron a los nativos americanos a la celebración. And 90 Indian braves came to this first Thanksgiving feast. Y 90 guerreros indígenas llegaron a la celebración con ellos ese primer banquete de acción de gracias. They gathered around the tables with deer meat, roasted duck, and goose. Celebraron juntos alrededor de la mesa con carne de venado, pato rostizado y ganso. Turkeys, shellfish, bread and fruits, and berries for dessert. Tenían pavo, mariscos, pan, frutas y bayas para el postre. Before they ate, the pilgrim men removed their hats, and the Indians stood reverently as the governor led them in prayer. Antes de comer, los hombres peregrinos se quitaron los sombreros y los nativos indígenas se pusieron de pie en reverencia mientras el gobernador los dirigía en oración. Gracias, grandioso Dios, por la abundante cosecha que nos das. Gracias por protegernos en la adversidad y suplir para todas nuestras necesidades. Towards the end of the prayer, Squanto was startled to hear his own name. Ya hacia el final de la oración, Squanto se sorprendió cuando escuchó que mencionaban su nombre. Y te damos gracias, Señor, por traer a Squanto, tu propio instrumento especial para salvarnos de morir de hambre y ayudarnos a establecer nuestra colonia en esta nueva tierra. After eating, they played games, ran races, marched, and played drums. Después de comer, participaron en juegos, carreras, desfiles y tocaron los tambores. And the Indians demonstrated their skill with the bow and arrow, and the pilgrims fired their musket guns. Los nativos americanos mostraban su destreza con el arco y la flecha, y los peregrinos demostraban cómo disparar sus mosquetas o sus armas de fuego. 2 years passed. Pasaron 2 años. Sadly, Squanto caught a deadly fever. Y tristemente, Squanto se enfermó de una fiebre mortal. He remembered his life, Él comenzó a recordar su vida, how he had been kidnapped and sold into slavery. de cómo lo habían secuestrado y lo vendieron en esclavitud. And he remembered the gentle Christians who had freed him and had nursed him back to health and taught him to trust in Jesus. Se acordó de los buenos cristianos que lo habían libertado
y lo cuidaron hasta que se puso bien y le enseñaron a confiar en Jesús. And though his own people had died of sickness, God had sent to him to a new people who built their colony where his old village once stood. Y aunque la gente de su pueblo había fallecido por la enfermedad, Dios le había enviado a Squanto este nuevo grupo de personas que construyeron su colonia en el mismo lugar donde un día estuvo la aldea de Squanto. Pilgrim leader William Bradford knelt at his bedside. El líder de los peregrinos, llamado William Bradford, se hincó junto a la cama. "Pray for me," Squanto whispered, Ora por mí, dijo Squanto, "that I might go to God in heaven." que pueda ir al cielo con el Dios Todopoderoso. And Squanto breathed his last, Así expiró su último suspiro. gone from this world, but entering a heavenly one. Partió de este mundo, pero entró al mundo espiritual. 140 years later, President Abraham Lincoln declared Thanksgiving a national holiday. Y sabe que fueron 140 años después, el presidente Abraham Lincoln declaró el Día de Acción de Gracias como un día feriado nacional. President Lincoln said, En las palabras del presidente Lincoln dijo, esta invitación hago a mis conciudadanos en cada rincón de la Unión Americana, de apartar un día y observar el último jueves del mes de noviembre como un día de acción de gracias y alabanza a nuestro Padre que habita en los cielos. This Thanksgiving season, I encourage you to lead your family in a discussion about God's blessings. Así es que en esta temporada de acción de gracias, quiero animarle a que usted también dirija a su familia en una conversación acerca de las bendiciones de Dios. I encourage you to seek God together and start a tradition of expressing your gratitude to God this Thanksgiving. Quiero animarte a que tú también busques de Dios junto con tu familia y que comiencen juntos a una tradición de expresión de gracias a Dios esta temporada de acción de gracias. Radio Nueva Vida is thankful that God has sent you as part of our family of listeners. Y de hecho, Radio Nueva Vida también está agradecida porque Dios te mandó a ti a ser parte de nuestra familia de oyentes. We are thankful we can be part of your life. Estamos agradecidos de poder ser parte de tu vida. We are thankful that many of you support this ministry as sembradores. Y estamos también agradecidos porque muchos de ustedes escuchando apoyan a este ministerio como sembradores. We couldn't broadcast without your help. Y es que no podríamos seguir transmitiendo al aire si no fuera con su ayuda. And as we close today, Y para cerrar el día de hoy, let's take a few moments and offer up our heartfelt thanksgiving to our wonderful Lord Jesus Christ. ¿qué les parece si tomamos unos momentos y ofrecemos de todo corazón nuestras acciones de gracias a nuestro maravilloso Señor y Dios Jesucristo? For his saving love expressed by his painful death on the cross. Por todo su amor salvador que nos expresó en su muerte dolorosa en la cruz. And let's remember that this nation was founded by people who knew and loved Jesus. Y siempre recordemos que esta nación fue fundada por personas que conocían y amaban a Jesús. And trusted him with all of their hearts. Y confiaban en Él de todo corazón. Psalms 107:1 says, "Oh, give thanks to the Lord, for he is good." En Salmo 107:1 la palabra nos dice, den gracias al Señor, porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Today, the deepest desire of Radio Nueva Vida is that you and all you love will have a blessed Thanksgiving season. El deseo profundo de Radio Nueva Vida es que tú que estás escuchando y todos tus seres queridos tengan una bendecida temporada de acción de gracias. Join with me as we thank the Lord. Le pido que se una a nosotros en agradecer al Señor. Lord, our hearts are so full Señor, nuestros corazones rebosan of gratitude de gratitud for who you are, por quien tú eres, Señor, that you came to earth porque veniste aquí a la tierra in love en amor to show us the way to God. para mostrarnos el camino a Dios Padre. In love,
you gave your life, y en amor entregaste tu vida, not in an easy way, no de ninguna manera fácil, in a horrible way on the cross. sino de una manera terrible en la cruz. But it didn't end in the grave. Pero no terminó la historia allí en la tumba, You were raised from the dead, sino que te levantaste de entre los muertos and you live forevermore. y ahora vives por la eternidad. And while we're on earth, Y ahora nosotros estando aquí en la tierra, your spirit guides us and directs us tenemos a tu espíritu que nos guía y nos dirige and helps us to get through the difficulties of life. y que nos ayuda a superar las dificultades de la vida. This Thanksgiving, Esta temporada de acción de gracias, we ask, Lord, that you would show us in our hearts te pedimos, Señor, que nos muestres en nuestro corazón specific things that we can be thankful for. áreas específicas en las que podemos estar agradecidos, Big things and little things. cosas grandes y pequeñas, And that we would turn to you y de que podamos mirarte a ti and release to you our gratitude. y entregarte toda nuestra gratitud. Lord, I thank you for each and every listener Señor, te doy gracias por todos y cada uno de los oyentes that is taking the time today que se toman el tiempo el día de hoy to hear these words para about you. escuchar estas palabras acerca de ti. And we thank you for the sembradores Y te damos gracias por los sembradores who make it possible so that we can broadcast every day. que hacen posible que podamos seguir transmitiendo día con día. And Lord, I thank you for the employees here at Radio Nueva Vida. Y Señor, te doy gracias por los empleados de aquí de Radio Nueva Vida. People like Sam, my translator, Personas como Samuel, mi traductor, who works so hard que trabajan tan duro so that we can express the love of Jesus to many. para que podamos expresar el amor de Jesús a tantas personas. So Lord, with all of our hearts, Señor, con todo nuestro corazón, we say thank you. decimos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. And gracias, Yo Jesús. te doy gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Cántalo conmigo. Me has tomado en tus brazos. Me has tomado y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte, no sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Mi canción. Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo. Gracias.